Bueno, ya me parece que estamos 150, creo que era el máximo acá. Ya estamos bastante cerca, así que vamos a ir largando. Buen día. Bueno, eh, vamos a largar entonces con la clase de hoy. Para todos los que a lo mejor no se llegaron a conectar la clase pasada, ¿se acuerdan? La clase pasada yo me conecté más o menos como una hora más tarde, porque se me cortó el internet cuando estaba dando clase en otro curso y estuve 3 horas sin internet. Eh, ni bien volvió, me conecté y había, no sé, creo que deben haber sido 40 más o menos, de ustedes conectados. Y bueno, mi idea fue no avanzar tanto, que obviamente había muchos de ustedes que no estaban, pero tampoco me quería seguir atrasando tanto, ya que con esto del cambio de profe y demás venimos un poquito atrasados. Eh, Entonces, lo que decidí es dar únicamente lo que era propagación de errores, que era el único tema que nos había quedado de la unidad uno, eh, que es una sola filmina, digamos, y encima son ecuaciones nomás, que tienen que saber usar, solo eso. Y después entonces hice un pequeño resumen que también me habían pedido, un resumen de nuevo de lo que habíamos visto en las clases anteriores, el tema de cálculo de error, cómo, para qué servía el histograma, cómo se calculaba el error y demás. Y hicimos un ejercicio con una mezcla de todo, con el cálculo del error, con propagación de errores, con todo. Yo eso, como muchos de ustedes no estaban, lo grabé y ya lo tienen en la V para poder verlo aquellos que no estaban conectados. La idea es, yo creo, es más, se lo subí y les puse ahí un mensajito que lo vieran y que cualquier cosa, si había alguna duda, obviamente lo veíamos. Mi idea no es dar el tema por dado y no explicar más nada, sino tratar de ganar un poquito de tiempo y bueno, eso. Al mismo tiempo, también les dije a los que estaban ahí conectados que les iba a subir otro video ya de la unidad 2 de óptica, eh, en donde vemos, digamos, yo hago un desarrollo de un tema que es el de espejos planos, es una horita nomás, después véanlo tranquilo. ¿Por qué? Porque ese tema, sinceramente, tiene únicamente dos ejercicios en la guía, es muy cortito, muy sencillo, y entonces mi idea fue, bueno, véanlo usted en el video, si hay alguna duda puntual, si no se entiende después de ver el video todo donde está bien explicado, si no lo entienden, me lo preguntan, obvio, vemos únicamente lo que no se entienda, pero de esa forma podemos seguir avanzando con la unidad de óptica. ¿De acuerdo? No sé, alguien había levantado la mano, me parece. Sí, profe. Yo estuve haciendo un ejercicio del práctico de la clase de la propagación de error, que nos dejó, y tenía una Sí. duda en el 9 porque no me daba el tema ay, no me sale el nombre, de la apreciación del instrumento, el error, no me daba. No te daba el dato. Tipo al final, no, el número ¿Alguna? exacto no me daba, tenía que darme 5 milímetros, me daba 3,48 por ahí. Tipo, porque tengo aquí el ejercicio 9. Sí, dame un segundo que estoy buscando la guía. Ah, acá está.
Bueno, a ver. El 8 me habías dicho, ¿no? El 9. El 9. Creo que está abajo del todo. Sí. eh, Ah, este. Porque me tendría que haber dado incertidumbre asociada 404, que sí me da, más menos 5. Y ese 5 no me da. ¿Eso lo viste en el resultado que está al final? Claro, claro, o sea, tipo, me dio el resultado, lo verifiqué para saber si estaba bien, porque me aparecía, Bien. y no me da. Eso puede ser. Ya sé por qué. Tenemos. Se requiere determinar la sección de una barra rectangular cuyos lados fueron medidos con un calibre de apreciación 0,1 milímetro. Entonces tenemos P 0,1 milímetro. Y tenemos A 32,6 más menos 0,1 y B 12,4 más menos 0,1 milímetro. Y tenemos que calcular la sección. Entonces la superficie va a ser A por B, porque es una barra rectangular. Claro, claro, sí. Lo hice así. Bueno, entonces vos para propagar el error, vos hiciste el error de la propagación de un producto, que cómo era, error de S sobre S al cuadrado igual al error de A sobre A Al al cuadrado, claro. cuadrado más el error de B sobre B al cuadrado. Sí. Entonces te termina quedando el error del producto igual a S por la raíz cuadrada de todo esto. Bueno,
Para hacerlo más rápido, directamente lo vamos a calcular, no vamos a reemplazar los valores. Ahí tengo la calculadora. Tenemos las últimas de calculadora. Me parece que me quedé sin calculadora. Bueno, entonces, lo vamos a tener que ir haciendo de parte. Pongo yo acá los números y alguno de ustedes lo calcula, ¿sí? Así hacemos más rápido. Ese Dale, era pues. 32,6. Supongo que vos vas a ver si hiciste lo mismo. Hasta ahora venís igual o no. Sí, sí, Eso es ese, 32,6 por 12,4. sí, sí, Y exactamente. después lo tenemos que multiplicar por el error de A, que es 0,1, sobre 32,6, que es A. 32,6 sobre 0,1 al cuadrado. Y el error de B también era 0,1, que es la apreciación del instrumento, aparentemente, sobre el valor de B, que es 12,4. Claro, eso hice yo, lo hice en la calculadora directamente, pero no sé por qué me daba 3,48. Bueno, sí, que yo sé que puede pasar. Puede ser que esté hecho con otra forma de propagación. Vos me decís que entonces el error de la superficie te da 3,48. 48, exactamente. Entonces, ¿y el resultado? S, ¿cuánto te da? Y ese tipo me daba, bueno, cuando multiplico 32, 32,6 por Sí, 14, 12,4, 404,24. 84. 404, disculpe, no sé si me Ah, escucho bien. 404, coma 24. claro, 404,24. Bueno, entonces, S va a ser igual a 404,24 más menos 3,48. Y ahora el último paso es el de redondear. ¿Se acuerdan? Sí, Bien. ¿Cómo hacíamos? Tomábamos las primeras dos cifras del error. 34. Es mayor a 25. Entonces lo vamos a cortar en una sola cifra. Como estoy sacando un 4, queda el 3. No se redondea para arriba. ¿Sí? sí, Y como estoy cortando en la unidad, al resultado también lo voy a cortar en la unidad. Lo voy a cortar por acá. Como estoy Profe, ¿puede sacando subir un un poquito 2, la otra? sí. Ahí está. Como estoy sacando un 2, el 4 queda como está. No se redondea tampoco para arriba. claro. Entonces el resultado termina quedando 404 más menos
3. Claro, justamente eso, tipo, en el apunte me dice que tiene que quedar más menos 5, pero Sí. no me llega más menos 5, así que no sé si Bueno, es ya algún sé, tipo de error ya sé mío. por qué. No, 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 ya sé por qué debe ser. Esperen. Profe, una pregunta. Ya Sí, sé que lo repitió 70 veces, pero no me sí. termina de quedar. ¿Por qué tomamos una única cifra significativa? ¿Es por convención? Son, son distintas convenciones en realidad, justamente. Pues yo les decía que no se asusten si ven algo distinto, porque todo esto de la teoría de errores, en realidad es muy, por así decirlo, personal. O sea, hay autores que tienen un criterio y bueno, y después entonces uno va adoptando distintos criterios. Entonces, uno de los criterios que existe es directamente siempre tomar una sola cifra. Porque como es un error, o sea, solamente lo que vos estás diciendo es eh, cuál es tu incertidumbre. El criterio de muchas personas es, como es una incertidumbre, ¿qué sentido tiene darle más de una cifra significativa si en realidad eh, esa es la menor cifra con la que yo conozco el, digamos, el resultado? Ese es un criterio. Entonces siempre se deja una sola cifra de error. El criterio que usamos nosotros es muy parecido, con la diferencia de qué es lo que hace. Considera que si la primera cifra es un 1 o un 2, o sea, es un número muy pequeño, dice, bueno, como es tan pequeña el primer dígito, voy a poner el segundo. Por eso es que cuando nosotros tomamos las primeras dos cifras, y da menor a 25, ¿sí? Me quedo con dos cifras significativas. Y si da mayor a 25, me quedo con una sola, que es lo mismo que hace la otra, digamos, forma de redondear. Esa Profe, una la pregunta. diferencia. Sí, ¿Vio los ejercicios que usted dio para redondeo, todo esto de cifra significativa? sí, Yo no entiendo el G. En sí, medio que no entendí este tema, lo del redondeo, pero bueno, no importa. Pero tomando lo que usted dice, no sí. entiendo por qué el G queda así. No sé si tiene ahí la Bueno, ficha. ahí lo vemos. Sí, sí, sí. Dale, Párate que gracias. terminamos de ver este ejercicio que yo quiero corroborar porque da la diferencia. Y yo me imagino que es porque está usando otra técnica de propagación. Eh, eso yo lo tengo. A ver, así como yo les decía que hay distintos criterios a la hora de, de redondear, también hay distintos criterios a la hora de propagar un error. La forma que yo les di, que es esta, a ver, esperen que no veo la cámara, es esta que está acá. Esa es una forma que se usa mucho eh, en el área de investigación porque hay una norma ISO internacional de cálculo de errores que utiliza esta forma, ¿sí? Ahora, hay otras maneras. ¿Mm? Otra manera para calcular, por ejemplo, la propagación de errores en un producto es esta otra que estoy poniendo yo acá. Una pregunta, profe. Ahí Sí. es para lo que dice tipo que es, no me sale el triángulo, ¿cómo se dice? Delta, Delta S, ¿no? Es. sí. Pero después cuando decís delta S igual a 5 sería igual a S también. No, no, ese sería la superficie.
Ese es la sección que nos pedía calcular. Y delta S es el error de la sección. Ok. O sea, pero yo como sé que la sección vale 5. No, no, es que la sección no vale 5. Ah, por eso, lo que dice es delta sección igual sección raíz de delta de 2 sobre 2. Perdón, Ah, claro, delta de claro, A. yo te entendí. Sí, sí, es una S esto. Eso decías vos, esto es una S. Es la sección. ¿Que cómo la calcula? 32,6 por 12,4, que son el valor de A, del lado A por el lado B. Sí. Sí, sí. Era una S, no Y, un 5. o sea, eso sería la sección de A. Y la sección de B sería 0,1, No, 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 ¿no? no, no. No. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Tenemos que calcular la sección de una barra Ah, no. rectangular. Entonces, vos tenés la barra Sí. rectangular. Este es el lado B y este es el lado A. La sección sería el área. Determinar la sección sería calcular el área. Ah, ok. Por eso multiplico A por B. Entonces sería la sección S es el producto del lado A por el lado B. Ah, buenísimo. Esa sería la forma Entiendo. correcta. Bueno, Y el más menos sería para el decir el error. es el Ok. error, claro. Exactamente, es el error calculado a partir de los errores de A y del error de B. Ah, ok. Mm. Entonces, ¿por qué da distinto la respuesta? Probablemente, lo podemos probar ahora, está calculado, entonces, con otro método de propagación. Yo les dije que este es el de una norma ISO internacional que se específica de cálculo de errores. Pero hay otras formas, ¿sí? Hay otras maneras. Por ejemplo, hay un libro muy conocido de un profesor del FAMAF, de la Facultad de Ciencias Exactas acá de Córdoba, de cálculo de errores también, que lo venden en la Facu, el libro, que lo calcula de esta otra forma, con esta otra ecuación, que básicamente es lo mismo, nada más que fíjense en que no están elevados al cuadrado los términos. ¿Se ven? Seguramente que si lo calculamos de esta forma, nos da ese 5 que está en los resultados. A ver si alguien lo puede hacer. Terminaría quedando 32,6 por 12,4. Todo eso multiplicado por 0,1 sobre 32,6 más 0,1 sobre 12,4. ¿Quién me lo puede calcular? Profe, una consulta. Sí, ¿Por qué queda multiplicado el 32,6 por el 12,4 si en la forma de arriba queda dividiendo? porque lo despejé. Ah, bien. Yo acá estoy calculando Mm, delta S. Entonces pase S multiplicando a todo esto. Por eso los paréntesis. listo, listo. Profe, queda 4,5 en medio. Ahí está. Entonces, delta Igual, S. profe, una pregunta. ¿El Sí, delta S o delta A o delta B es para, o sea, cuando utilizamos delta en este caso, es para referirse al margen de error, ¿no? sí, sí, perdón. Yo les puse delta porque creo que en las ecuaciones figura delta, pero podríamos usar, por ejemplo, el epsilon, que es el que hemos estado usando para el error. Ah, ok. No era más que Sí, nada para capaz anotarme. que los confundí con el delta, No, pero es eso. bueno, Es el igual error. por ejemplo, si yo me piden explicar cómo hacer, calcular un margen de error, yo puedo utilizar también otra palabra y después aclaro que esa palabra es para decir margen de error. Sí, 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 obvio. Buenísimo, muchas gracias. Bien, entonces, ¿esto me había dado 4,5? ¿Me dijo alguien? Sí, profe, 4,5. Bueno, ahí está entonces.
Sí, y después cuando haces el redondeo, tomas las dos cifras, te da 45 es mayor a 25. Entonces te quedas con una. Como acá hay un 5, este redondea, el 4 pasa a 5. Claro, claro, ahora entiendo. Y Pero ahí entonces aparece el 5. una pregunta, entonces si nos dan un ejercicio parecido, por ejemplo, haciendo un parcial, eh, ¿cuál fórmula tendríamos que usar? No, miren, yo no les quiero complicar la vida. Pueden usar cualquiera de los dos. En ese caso, si tomáramos algo así, lo importante ahí es ver qué método usaron. O sea, uno cuando ve la resolución, ve qué método usó. Si usó alguno de estos dos métodos, está totalmente válido. No se preocupe. Ah, bien. Sí. Gracias, profe. No, de nada. Lamento, digamos, esto pasa porque no en todas las cátedras, digamos, lo damos igual a este tema. Y como hay tanta bibliografía y tan distinta, todavía no hemos logrado ponernos de acuerdo todos los profes, darlos todo igual, y bueno, y listo, y que no haya dudas. Pero mientras ustedes sepan que son distintas maneras, mientras ustedes respeten una manera durante todo, por ejemplo, si me entregan un práctico de laboratorio, un trabajo práctico, usen siempre la misma forma, en un mismo trabajo, no mezclen las dos formas porque eso sí no queda bien. Pero después el resto no habría drama. Bueno, y ahora tengo que ver de las filminas. Profe, ¿cómo se llamaba el libro donde están todos estos ejercicios? En realidad se lo subí a la UV y dice guía complementaria, Ah, bien, el de la unidad gracias. esta. Si no, si querés comprar todo el apunte en Edu en la facultad, es el apunte práctico de aula, física 1, que es este. Normalmente cambia el color según el año, pero es algo así. Sí, en el de este año lo tengo y Gracias. aparece, creo que Einstein, y bueno, sacándole lengua. Sí, puede cambiar, puede cambiar. Pero lo único, asegúrense que sea práctico de aula física 1. Es eso. Eh, Ahora estoy tratando, no me acuerdo. Acá, acá está. Entonces, no me acuerdo quién me había preguntado una duda acá de, de los ejercicios de las filminas. Creo que me había dicho que el G no entendía, pero no sé cuál es el G. Este. Acá está. Sí, profe, de ese. Ese. El G. Ujú. Bien. Lo voy a escribir acá, lo verá acá. Tenemos tiempo igual a 1,23. 4, 5, 6, 7, más menos 54, 3, 2, 1 segundos. Bueno, dejo de compartir y vamos acá. Tengo entonces ese resultado de una medición y tengo que redondearlo. Bien, nosotros habíamos dicho que primero redondeamos el error. Entonces nos vamos al error
marcábamos las primeras dos cifras significativas, nos fijábamos si era mayor o menor a 25. Si es mayor a 25, cortábamos el número ¿en dónde? En una sola cifra. Entonces yo lo voy a cortar acá. ¿De acuerdo? Si es mayor, ¿Cómo? cortamos en una, y si es menor, en dos. Exacto, Genial. exactamente. Como estoy sacando un 4, el 5 va a quedar como está, no aumenta. Si yo acá Si ese tuviera un 4 fuera un 5, 5, sí, si es tuviera igual. un 5 o un número mayor a 5, este pasa a 6. Como siempre, como todo redondeo que se haga. Siempre que nosotros redondeamos, es decir, cortamos un número, se hace eso. Si yo saco un 5 más, redondeo para arriba. Si no, queda como está el número. Bien. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? El paso que seguía, bueno, no, vamos a escribir, vamos a ir haciéndolo por paso. Entonces yo ahora tendría lo siguiente. 1, 23, 4, 5, 6, 7, más menos 50. ¿Está? ¿Por qué pongo el 0? ¿Es significativo el 0? ¿Es una cifra significativa? Y sí lo sería porque sacamos el 4 y como que no puede quedar 5. Ahí Por eso, sería no, muy abrupto. no es una cifra significativa. Ah, El disculpe. 0. No, pero está bien. No lo puedo sacar porque si no estoy modificando el número. Claro, ¿Sí? O claro, sea, no le claro. puedo, si no, yo al cortarle una cifra al número, de pasar a ser el 5, estar en las decenas, quedaría en las unidades. Me cambia directamente el número, eso no lo puedo hacer. Nosotros habíamos visto que los ceros a la izquierda de un número entero, digamos, sea antes de la coma, podían ser significativos o no. ¿Sí? Y eso es cómo íbamos a hacer para, ¿cómo hago yo para una persona? A ver, si yo tengo el número, que está en una de las filminas, 300 kilogramos. Si yo les digo que medí la masa de algo y me dio 300 kilogramos, ¿cómo hacen ustedes para saber cuántas cifras significativas tiene esa medición? Connotación ¿Pueden saber? científica. ¿Cómo? Connotación científica. Claro, si yo se los escribo así, ¿ustedes pueden saber cuántas cifras significativas tiene? No. No. Se los tengo que escribir con notación científica y esa es la manera correcta. Cuando aparecen ceros, yo tengo que escribir una notación científica porque es la única forma de decirles a ustedes cuáles son las cifras significativas. Y fíjense en las tres maneras que tengo de escribir el mismo número, porque depende de la cantidad de cifras significativas. Yo este número lo puedo escribir como 3 por 10 a la 2. Lo puedo escribir como 3,0 por 10 a la 2. O lo puedo escribir como 3,00 por 10 a la 2. Todos estos resultados valen lo mismo, 300 kilogramos. Pero acá les estoy diciendo que lo medí con una cifra significativa, acá lo medí con dos cifras significativas y acá lo medí con tres cifras significativas. ¿Sí? Entonces es notación científica lo que nosotros usamos para que queden bien claras las cifras significativas. Volviendo al ejercicio, yo este 0 lo puse entonces para acordarme que es un 50, pero no lo vamos a poner. O sea, la única cifra que es significativa es el 5. Ya lo vamos a sacar con notación científica. Entonces, nosotros ahora a este número tenemos que, una vez que determinamos el error, nos vamos al resultado. En el caso del resultado, la cifra del error es la decena,
que está por acá. ¿Sí? Entonces yo al número, en realidad, lo tendría que cortar acá. ¿Se acuerdan? Nosotros identificamos la cifra en donde corté el error y tengo que cortar el número en esa cifra. Profe, ¿quedaría ahí 0,1? Claro, en realidad debería irse el 1, pero si saco el 1 me queda un 0, me queda nada. Entonces vamos a tener que poner un 1. Entonces, lo que vamos a poner en este caso sería, a ver, 0,1 más menos 50 segundos. Es muy raro este ejemplo, por eso queda feo, porque a ver, imagínense lo horrible que es medir un segundo con un error de 50 segundos, es una locura. O sea, es asquerosa la medición, digamos, si no, nos da eso. ¿Tá? Es un ejemplo para simplemente para practicar redondeos. Este dato, si yo lo hubiese obtenido en el laboratorio, lo tengo que tirar. Es muy feo. Pero bueno, para practicar cómo escribirlo, lo hacemos. Entonces, ¿qué nos estaría faltando pasar a notación científica para sacar el 0? Entonces, lo que voy a hacer es correr esto un lado hacia la izquierda. Si yo corro un lado hacia la izquierda la coma, me termina quedando 0,1 más menos 5 por 10 a la 1, porque lo corrí un lugar, segundos. Entonces me queda 0,1 más menos 5 por 10 a la 1. Ese sería el resultado expresado. Insisto, esto es una locura. No tendría ni sentido eso ponerlo en un informe porque claramente es un resultado horrible. Pero digamos, sirve para practicar la forma de escribir los resultados. A ver. No. Lucas me pregunta si el 0 es considerado una cifra significativa si está después de la coma. Eh, sí, no. A ver. Si yo escribo... ¿Cuál es el tema acá? Si yo te escribo en un informe. De nuevo, vamos a lo mismo. Medimos la masa de algo y yo te digo, me dio 300,0. ¿Sí? En ese caso, si el resultado está escrito de esa forma, ahí sí no hace falta notación científica. ¿Por qué? Porque te puse el 0 en los decimales. Entonces, ¿qué sucede? El 0 en los decimales se pone siempre y cuando sea una cifra significativa, si no tranquilamente se puede sacar. Entonces, ahí sí, yo sin más dato puedo saber que este número tiene 4 cifras decimales. ¿Mm? En cambio, cuando no hay cifras decimales, tenemos el problema que decíamos recién. Si a mí me escriben el resultado 300, no tengo cómo saber si este 0 es significativo o si este es significativo. Digamos, pueden ser significativos o no. Eso depende de la medición y si no me escriben el número de otra forma, yo no tengo cómo saberlo. Ahí los ceros están porque es la única forma de darle al número el tamaño que tiene que tener para que sea un 300. Si le saco los dos ceros es un 3. ¿Mm? Las cifras significativas me las va a decir la medición, depende cómo haya medido yo cuántas cifras significativas tiene. Si esta persona, por ejemplo, ¿qué significa que me expresen un resultado de esta manera? Un 3 por 10 a la 2 kilogramos con una Que sola cifra tiene, significativa. Que solamente la primer cifra la conoce con exactitud. O sea, la incertidumbre está en la segunda cifra. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que midió esto, digamos, no sabe si el resultado es, por ejemplo, a ver, podría ser tranquilamente 322 kilogramos, podría ser 287,
¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo estos números, digamos, si yo estas cifras no las conozco con seguridad, entonces yo el número lo tengo que cortar acá. Si lo corto acá o lo corto acá, ambos resultados dan 300. Porque corto esto, como estoy sacando un 8, este pasa a 3. ¿Se entiende? Esto sería el ejemplo de, por ejemplo, no sé, medir el peso de un auto con una balanza que mide únicamente de a cientos de kilos. O sea, te mide o 100 kilos, o 200 kilos, o 300 kilos, pero cuánto pasa entre medio no lo sé. ¿Se imaginan esa situación? O sea, yo pongo un auto y la balanza me marca 1, 2, 3. Entonces, si me marca 3, esa balanza, yo no sé si el auto pesa 280, 250, 320. ¿Está bien? Sí sé que no pesa 240, porque si pesara 240 kilos, debería haberme marcado un 2, no un 3. ¿Me van siguiendo con el ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso es el tema de la cifra significativa. Ahora, si yo uso una balanza mejor, yo ahora uso una balanza que mide gramos. O sea, me puede medir con exactitud hasta el gramo. No, perdón. No, porque si no lo voy a complicar mucho. Me puede medir kilogramos. 1 kilogramo, 2, 3, lo que sea. Entonces, en ese caso, si yo mido 300, si yo pongo arriba de la balanza el auto, bueno, un auto pesa más, pero no importa. Pongo arriba de la balanza y me marca 300, y esta balanza mide de a 1 kilogramo en 1 kilogramo. ¿Cuál es la apreciación de la balanza? 1 kilogramo. Entonces, si yo hago una sola medida, ¿cuál es mi cifra significativa? Las 3. Esta. ¿Sí? Entonces yo al número, ¿cómo lo voy a escribir? Así. Porque la balanza me dio 0. Entonces sé que el número es 300 en serio. ¿Dónde está mi incertidumbre? Y, por ejemplo, yo no sé si la balanza mide, digamos, si ese objeto que pesé medía 300,3 o 299,8, 299,5, 300,4. Todos estos resultados son exactamente, si yo los estoy midiendo con una balanza cuya apreciación es 1 kilogramo, todos estos resultados se escriben de esa forma. ¿Se entiende? Porque mi cifra significativa es esta. Entonces yo al cortar el número acá, todos terminan quedando en 300. Por eso es que un resultado depende de cómo lo medí. ¿Mm? ¿De acuerdo? No sé si aclaro un poco las dudas. Sí, profe. Igual una pregunta. Igual, por ejemplo, en el caso del 300 u otro número que tengamos multiplicado por 10 elevado x número, Sí, lo que nos está diciendo es que siempre vamos a decir que después de la coma, o sea, yendo para la izquierda se va a agregar ceros. En el caso si negativo, se agregan ceros hacia la derecha, ¿no? O sea, perdón, y eso es notación científica. viceversa. Sí, sí. Simplemente, notación científica es correrle la coma a un número. Y este índice te va a decir cuántos lugares lo corriste y hacia dónde. Si es positivo, quiere decir que a la coma la corriste hacia la izquierda. Si el número que está acá es negativo, significa que a la coma la corriste hacia la derecha. Si vos tenés 3.245,54, ¿cómo expresas este número? Como 3,2455,4 por 10, ¿ahora cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si en cambio yo tengo el número 0,000322, a ese número de notación científica, ¿cómo lo escribo? Como 3,22
por 10 a la 1, 2, 3, 4. Menos 4. Eso es notación científica. A ver, che, en el chat. Dice, en el ejemplo de 300 ceros, con una precisión de 100 gramos, ¿cómo lo escribirías con notación científica? A ver, me diste 300,0 kilogramos con un instrumento que tiene una precisión de 100 gramos. O sea, 100 gramos sería 0,1 kilogramo. No. No. Si vos tenés 100 gramos, para pasarlo a kilogramos, son 1, 2, 3. Sí, está bien. Está bien. Es así. 0,1 kilogramo. Esa sería la precisión. Entonces ahora, en este caso no haría falta pasar la notación científica, Tomás. O directamente al resultado lo podés expresar como 300,0 más menos 0,1. No hace falta pasar la notación científica. ¿Querés pasar la notación científica? Sí, no hay problema, lo podés pasar. Te va a quedar 3,000 más menos 0, corrimos 2 lugares, o sea 0,01. Sube un poquito la hoja, profe, por favor. Sí. Eso por 10 a la 2. Pero no tendría mucho sentido porque fíjate que te complicó el número. Queda más prolijo así. La notación científica es una herramienta que se usa o cuando el número es muy grande y lo quiero simplificar, o cuando el número es muy chico y lo quiero escribir más fácil, o cuando las cifras significativas, digamos, tengo que sacar ceros a la izquierda, a la derecha, perdón, a la izquierda de la coma. Y si no, no. O sea, si me complica, fíjate que es mucho más simple esta lectura que esta. Entonces no tendría mucho sentido pasarlo a notación científica. Sí, Lucas, no sé cuándo me preguntaste eso de las dos cifras, pero sí. Si te quedaste con dos cifras en el error, al número también le dejas dos cifras. Bueno, listo. Estamos, ¿no? ¿Se aclaró entonces las cosas de esta forma? Sí, profe. Bueno, me alegro. ¿Y Entonces, si el sí. número tiene menos cifras significativas que el error? Y es este caso raro en donde, a ver, es rebuscado esto que yo acabo de hacer acá. Sinceramente, si a vos eso te da en un experimento, básicamente te tendría que dar vergüenza de poner ese resultado. Digamos, es muy raro, pero se hace lo que acabamos de hacer acá. Yo lo que tuve que hacer, a mí el número, o sea, yo tenía que cortarlo al número en las decenas, porque al error lo corté en las decenas. Entonces, al resultado lo tendría que haber cortado en las decenas también. Entonces me hubiera quedado un 0. Ah, Lo más lindo es que, como yo era 0 y después había un 1, tendría que haber quedado el 0 directamente. Y nada más. Obviamente yo no puedo poner este resultado. No puedo escribir 0 más menos 5. claro. Es algo horrible.
Pero digamos, esta sería la forma, en realidad, correcta sería esta. Pero bueno, acá en el ejemplo le pusimos el 1 como para... Porque no puedo poner un 0. Pero bueno, insisto, es un ejemplo más o menos de cómo aprender a redondear, porque en realidad en un informe técnico no podría aparecer nunca un resultado así. Te digo, es más correcto escribirlo así, realmente, como 0. O sea, porque si tu error es más grande, significa que no puedes decir otra cosa que el número es 0. O sea, es enorme la incertidumbre de esa medición. Ese es el problema. No tiene mucho significado físico. Bien. Vamos entonces a seguir. La idea del día de hoy, en realidad era, pero lo vamos a hacer igual, yo creo que vamos a llegar, ver el trabajo práctico número 1. ¿Sí? Entonces, para eso, vamos a poner manos en la obra. Yo voy a apagar esto para no complicarle. Y les voy a mostrar, bueno, les voy a ir diciendo las consignas del trabajo. Vamos a ver el trabajo práctico número 1, que es el trabajo de mediciones y errores, que es lo que hemos estado viendo hasta acá. Todos los trabajos que vamos a ir haciendo durante el año, yo la primera clase algo les había comentado, los vamos a hacer en grupo. ¿Cómo se evalúan los trabajos prácticos? A partir del informe que ustedes van a entregar 14 días después, o sea, 2 semanas después de que hacemos el práctico. Entonces, hoy hacemos el práctico, por lo tanto, dentro de 2 semanas ustedes tienen que entregar el informe. Les voy a dar un par de días más, les voy a dar hasta el 20, en vez del 26, el 29, ya que con esto de Semana Santa, por ahí me corta la semana, y la idea sería que ustedes la próxima clase, ya sea el 19 o el 26, puedan hacerme alguna pregunta si hay algo que no tienen claro del trabajo. Y el 29 de abril lo entregan, sería la fecha de entrega. Los grupos, vamos a hacer 12, ustedes son 152. Yo le voy a poner, sí, 12 grupos con un máximo de 13 personas. O sea que va a haber algún grupo de 13. Sí, pero yo presupongo que hay varios recursantes y los recursantes no los tienen que hacer de nuevo los trabajos. Por eso, Valentina, yo calculo 12 grupos. Si ustedes me dicen, profe, están todos los grupos llenos, no hay problema, agrego un par de grupos más en el curso. Sí, sí. Profe, ¿lo vamos a poder armar entre nosotros los grupos? Sí, los tienen que armar ustedes. La idea es que, creo que algo habíamos hablado la clase pasada con ustedes, que me dijeron que tuvieran algún problema en otra materia. Entonces, lo que... A ver, vamos a ir respondiendo de a poco. ¿Qué les estaba diciendo? Sí, que vamos a arrancar con 12. ¿Por qué? Porque hay muchos recursantes. Yo me imagino que los recursantes me tienen que enviar por correo print de pantalla, ¿sí? de su autogestión, donde se vea que son ustedes, la fecha, el año en la que la cursaron y las notas de Física 1. Entonces, al tener los prácticos aprobados, yo les considero aprobados los prácticos este año. Entonces, todos los que sean recursantes no tienen que hacer los prácticos de nuevo. Por eso es que yo creo que vamos a andar bien con 12 grupos. Si vemos que estamos complicados,
agregamos algún otro grupo. No, los grupos tienen que ser con, digamos, con gente de este curso, o sea, los trabajos son por curso. Otra cosa. Y si hacemos 12 grupos, van a quedar más o menos como máximo 13 personas por grupo. Sí, son bastante, pero la verdad que es tan sencillo el trabajo práctico, ya van a ver que no va a haber problema. ¿Cómo? ¿Y se entrega el 29? Y se entrega el 29, exactamente, sí. Sí, respecto a lo que me dice Tomás, yo lo entiendo, es casi imposible con esta cantidad de gente, pero bueno, son 190, o sea, tampoco es posible que hagamos 50 grupos, o sea, o 30 grupos. Entonces, lo que pueden hacer en los casos de que se complique es aprovechar este práctico, lo pueden hacer tranquilamente virtual. O sea, se juntan, se ponen de acuerdo en un horario y se juntan en un Zoom y lo hacen. Ya van a ver que es muy sencillo. Cuando ya, digamos, después cuando veamos los prácticos más avanzados, vemos, digamos, que cuántos somos para ese entonces. O sea, la realidad también dice que a medida que pase el año cada vez van siendo menos. Entonces, por eso vamos a ir viendo práctico, cuántos estamos siendo más o menos en el curso. ¿Mm? Ojalá que sigan 190 hasta fin de año, pero digamos, no me ha pasado nunca en 7 años, así que veremos. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Se los voy a mostrar. Yo ya les voy a subir todo a la UV. Respecto a la formación de grupos, algunos de los compañeros que estuvieron en la clase pasada, en ese ratito de clase, me dijeron, o no fue, ya estoy medio confundido, fue en este curso que me dijeron que habían tenido problemas con otra materia, con la opción de Moodle de elegir grupos. No, porque ¿No fue recién el acá? sábado teníamos eso. Ah, bueno. Bueno, listo, entonces yo me estoy confundiendo con otro curso. Olvídense entonces de lo que dije. Voy a poner acá entonces la consigna. Les voy a compartir pantalla. Y esta parte de la clase la voy a grabar a la consigna del trabajo, cosa que les quede después a ustedes. Yo les voy a subir la grabación para que cuando se pongan a hacer el trabajo, si hay alguna duda, puedan, digamos, ustedes revisarlo, digamos. Para que no haya problema. Bueno, entonces, trabajo práctico número 1, análisis de mediciones. ¿Qué vamos a hacer en este trabajo? Este trabajo es bastante sencillo, simplemente vamos a aplicar todo lo que hemos visto en la unidad 1 de errores. ¿Mm? Si bien este tema después lo vamos a ir aplicando en los otros prácticos, porque vamos a hacer mediciones y vamos a tener que expresar los resultados con su error, en este vamos a tratar de dejar todo bien claro. Por lo tanto, este trabajo consta de dos partes. Una parte A, que es bastante, digamos, es práctica, o sea, son simplemente dos ejercicios que tienen que hacer, en donde está todo lo que hemos visto hasta ahora. Un primer ejercicio donde yo le doy 50 mediciones, los resultados de 50 mediciones, y ustedes tienen que calcular el rango, el ancho de clase, la frecuencia absoluta y relativa, confeccionar el histograma de esto, calcular el valor promedio, la desviación estándar, la desviación del promedio
y expresar el resultado, o sea, el valor más probable, que acuérdense en que era promedio más menos su error. ¿Sí? Y redondear eso correctamente. Eso sería Una el pregunta, ejercicio profe. 1. ¿Cada uno es Sí. una columna? O no sé cómo se dice, columna o fila. En Si no me realidad, sí, equivoco. no, son 50 mediciones, nada más que no está puesto en uno arriba del otro, porque si no me ocuparía 2 hojas. Ah, pero es todo del mismo coso. Claro, es es una sola medición que se hizo, con Ah, 50 buenísimo. resultados. Sí. Eh, y en el ejercicio número 2, lo que vamos a hacer es propagación de errores. O sea, ustedes tienen un cilindro hueco, que yo les doy las dimensiones del diámetro externo, el diámetro interno y la altura. Y tienen que calcular el volumen con su error. ¿Sí? Les ayudo, digamos, como ayuda les doy la fórmula para calcular el volumen y ustedes van a tener que propagar esa operación. Es muy similar a la que hicimos en clase, nada más que tiene la dificultad acá de que tiene la diferencia de los diámetros. Al ser hueco, se resta el diámetro grande con el diámetro chico. Básicamente. Esos serían los dos ejercicios de la parte A. Esta parte es muy sencilla. Parte B, que esta sería realmente la experimental. ¿Qué hacíamos previo a la pandemia? Íbamos al laboratorio, ¿sí? Nos dividíamos en grupo, también. En aquel entonces hacíamos 10 grupos, así que imagínense, seríamos 19 por grupo. ¿Por qué? Porque en el laboratorio no hay más de... hay 10 mesas o 11 mesas, pero no hay tantos instrumentos para medir. Entonces, no quedaba otra tampoco. Encima les agrego, los laboratorios físicos son en el subsuelo, así que imagínense 190 personas en un subsuelo. Bueno, básicamente no la podríamos realizar el trabajo en esas condiciones este año. Por eso es que aprovecho que todavía no volvimos a la presencialidad y lo hacemos de manera virtual. Pero bueno, íbamos al laboratorio, en cada mesa de trabajo iban a encontrar un calibre y un micrómetro. En realidad ni siquiera alcanzaban los instrumentos para todos los grupos, así que nos íbamos turnando. Pero la idea era que ustedes medían una pieza, que era una arandela, por eso acá está dibujada la arandela con su diámetro interno, su diámetro externo y el espesor de la arandela. Y entonces la tenían que medir. Le tenían que medir 20 veces cada dimensión con el micrómetro y 20 veces con el calibre. ¿Sí? Con los dos instrumentos y comparar los resultados. Calcular el error, obvio, y comparar los resultados. En eso consistía el práctico. ¿Mm? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora que no podemos ir al laboratorio? Bueno, la idea es que por grupos yo les doy la libertad, como sé que son muchos y demás, algunos se podrán organizar, otros no. Le doy la libertad que lo hagan como les parezca, digamos, la mejor forma que lo puedan hacer. Las formas posibles serían, tienen que elegir un instrumento de medida, ¿sí? Si alguno del grupo consigue, por ejemplo, un calibre, fenómeno, lo miden con un calibre. Ahí va a ser un poco más interesante porque van a poder medir con mejor precisión, van a ir variando un poco más los resultados. Pero si no, no se hagan problemas. Si no consiguen un calibre, lo que pueden hacer es utilizar una regla para realizar la medición, y entonces esa variación de resultados, lo que podemos hacer para obtenerla es medir un objeto un poco menos uniforme. ¿Sí? Un ejemplo que les suelo dar es que agarren y midan un rollo de papel higiénico. Uno que se me ocurre, pero en realidad les doy la libertad a cada grupo de que agarre el objeto que quiera. ¿Qué tiene el rollo de papel higiénico? Que por ahí está un poquito deformado, o yo lo agarro con la mano, entonces lo aprieto sin darme cuenta un poquito y me cambia el diámetro del rollo. O si lo mido arriba de la mesa y no lo estoy agarrando, entonces ahí va a volver a su estado original, digamos, y a lo mejor me da 1 milímetro más, 1 milímetro menos. De esa manera van a obtener ustedes esa variación de resultados, midiendo algo que no es perfecto, y midiéndolo varias veces. Otra forma, ojo, aclaro, todas estas cosas que estoy diciendo, que quede bien claro que físicamente no tiene sentido, sino que son técnicas que usamos
para que el trabajo tenga algo de sentido. El objetivo del trabajo es que ustedes aprendan a medir, que aprendan a calcular el error de una medición, nada más. Entonces, otra forma que se me ocurre es que o sea, elijan un objeto que sea fácil de conseguir. Puede ser también el rollo de papel, pero si no, elijan otro. Entonces, cada integrante del grupo agarra una regla, agarra un rollo de papel y le mide las dimensiones. ¿Sí? Mide 2 veces, por ejemplo. Y entonces después todos ponen en común esos resultados y obviamente que van a dar re distinto porque encima van a ser rollos de papel distintos, reglas distintas, personas distintas midiendo. O sea, físicamente eso no tiene sentido. Pero para lo que nosotros queremos en el trabajo práctico es válido. ¿Sí? O sea, ustedes en las conclusiones pueden poner como lo hicieron el trabajo y aclarar que obviamente ese resultado que ustedes van a estar calculando con su error no tiene significado físico, porque ustedes en realidad midieron cosas todos distintos. Pero bueno, es válido. Otra forma, si se logran poner de acuerdo, se pueden juntar en algún lugar y medir un solo objeto con un solo instrumento de medida. Si alguno consigue un calibre, lo miden con un calibre. Y si no, lo mismo también se juntan por Zoom. Si uno de ustedes consigue a lo mejor un instrumento o uno quiere hacer las mediciones, se juntan todos en el Zoom y mientras uno va midiendo, le va dictando los resultados al otro. O sea, organícense de la mejor forma que puedan. Yo les doy libertad en ese sentido. De que ustedes lo hagan como puedan. ¿Está bien? Sé que son muchos, que es difícil juntarse, entonces háganlo como puedan. A mí lo único que me importa es que ustedes midan y que calculen el error de una medición. O sea, que me puedan expresar una medición que hicieron con su error. La forma en la que la realizaron, traten de hacerla ustedes de la mejor manera posible. ¿Sí? Acá la consigna está clarito, les va ayudando a presentar los resultados, se rellenan la tablita. No hace falta que tenga estas 3 dimensiones. Podría ser algún objeto que no sea hueco y solo medirle 2 dimensiones también. No tengo problema con eso. Y después ir presentando, obviamente, el resultado. Una vez que midan las dimensiones, calcularán la media, calcularán el sigma. ¿Sí? Después, en el paso que sigue, lo compararán con la precisión del instrumento y ahí verán si el error es la precisión del instrumento o es el estimador del error del promedio, y expresan el resultado y al final expresan ya el resultado del valor más probable. Media más menos el error. Y lo redondean con las reglas de redondeo que hemos estado viendo. ¿Se entiende lo que hay que hacer? La experiencia en sí es eso nomás. Entonces, los 2 ejercicios esto, que es la parte A, y en la parte B se busca en un instrumento, se busca en un objeto a medir y le miden por lo menos 2 dimensiones, 2 o 3. Ya expresan los resultados de esa medición con su error. Es simplemente eso. No es nada más complicado. Entonces, ¿qué otra cosa? Profe, Sí, una pregunta. ¿Esto sí. está subido al aula virtual? ¿Lo va a subir? Yo les voy a subir todo. Les voy a subir la guía, les voy a subir esta grabación también para que tengan todo. Sí, sí. Lo único que me Bueno, estaría faltando, si no hay dudas de lo que hay que hacer, vamos a las pautas de entrega del trabajo. O sea, el informe no puede ser de cualquier manera, sino que hay que seguir las pautas que también le voy a subir al aula, que las vamos a ver rápidamente ahora. Este archivo entonces también se los voy a subir. Lo que les pongo yo acá son contenidos mínimos. Esto tiene que estar como mínimo. Si después ustedes quieren agregar algo, bueno, no hay problema. Pero estos son los contenidos mínimos que tiene que tener un informe para que, digamos, sea realmente un informe técnico
el objetivo de esto, así como en el práctico nosotros queremos que aprendan ciertas cosas, el informe no lo pedimos por capricho, sino porque también la idea es que ustedes a lo largo de estos 6 años de facultad adquieran los conocimientos y la práctica de elaborar este tipo de documentos técnicos que les van a servir el día de mañana como ingenieros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura del informe? Tiene que tener una carátula con la información que está descrita acá. Marco institucional formal, que serían el logo de la facultad, el logo, si quieren, del departamento de ingeniería en sistema o de la carrera. Ustedes lo pueden diseñar como, digamos, a la carátula como quieran. Como mínimo tiene que estar esto. ¿Cuál es la universidad? El nombre de la facultad, la cátedra, el nombre de los docentes, el nombre y legajo, apellido, nombre y legajo de todos los integrantes del grupo, la fecha de entrega del trabajo, la comisión, o sea, el curso, 1K3 y el año. Entonces, por lo menos toda esa información tiene que estar en la carátula. Parte que sigue, resumen. El resumen es una breve descripción de no más de 4 renglones, que para que ustedes se den una idea, le sirve al lector para decidir si ese informe le interesa o no, si le va a servir. Esto es muy común, por ejemplo, en los documentos científicos. Suelen tener un resumen o abstract, que se llama, que también es muy breve y me sirve a mí para decidir si lo quiero leer o no, o sea, si me va a servir para mi investigación o no. Sumado a que también cuando los papers son pagos, en internet normalmente lo que se suele encontrar es justamente el resumen para yo ver si me interesa, y si me interesa lo tengo que comprar. Esa es la función del resumen. La introducción ya es un poquito más larga, pero no más de una carilla, donde resumo qué es lo que hicimos, y lo más importante que tiene que estar en la introducción son los objetivos del trabajo, de la experiencia, ¿sí? La etapa que sigue es el desarrollo teórico, donde ustedes van a hacer una breve reseña de los conceptos teóricos que hacen falta para entender el trabajo. En este caso será qué es lo que es el error, qué es la desviación estándar, cómo se calcula, o sea, la ecuación. Y acá una aclaración importante. No quiero que, digamos, no es una parte para ganar páginas, o sea, hacer copy y pegue de internet y poner 10 hojas de desarrollo teórico. No. La idea es que esto sea muy breve. O sea, ustedes hacen un resumen. Es más, no hace falta que sea en forma de texto. Pueden ser las definiciones y las ecuaciones que van a usar para los cálculos. ¿Está bien? Es muy breve eso. Es para yo ver si tengo los conocimientos teóricos que me hacen falta para entender el trabajo. Otra utilidad que tendría esta parte es decir, bueno, a ver, imagínense que ustedes dentro de 10 años encuentran su trabajo práctico de física, de cuando estaban cursando física 10 años antes, y lo quieren leer. Probablemente dentro de 10 años ni se acuerden todo lo que hemos estado viendo ahora, cómo se calculaba el error, qué era el desvío estándar. Bueno, entonces ustedes leen el desarrollo teórico y esos pequeños conceptos teóricos y ecuaciones les van a ayudar a recordar el tema. Esa es la idea, digamos, de esta parte. Después viene el cuerpo, que es donde va todo, digamos, donde yo explico qué hice, puedo poner foto del experimento, puedo poner, obviamente, que irán los resultados, ¿sí? Es el cuerpo, es la parte más larga siempre del trabajo. Después viene la conclusión, donde yo voy a analizar los resultados, donde veré si se cumplieron o no los objetivos que había puesto en la introducción. También es breve, no hace falta guitarrear en la conclusión, sino Profe, ser breve. Sí, en los cuerpos de página, en los cuerpos, en el cuerpo del informe, sí, en el sí. pie de página, ¿hay que poner la biografía o directamente va al último? Va al último. Fíjate que acá Bien. está bibliografía. Es otra, después de la conclusión viene la bibliografía. Ahí ponen ustedes listados los libros, páginas, internet, apuntes que usaron para hacer el trabajo. Ahí se pueden poner enlaces. Sí, sí, sí. Y por último, los anexos. En los anexos va todo lo que nosotros queremos agregar. Digamos, se suele poner información que en el cuerpo haría pesado el trabajo. Información que a lo mejor a alguien no le puede interesar. A ver, ¿qué Como se suele poner en los fórmulas y eso. más que la fórmula, los cálculos. La fórmula solita capaz que va a estar en el desarrollo teórico.
Pero todo el cálculo, cómo hiciste vos para calcularlo, para llegar a ese resultado, planillas de Excel, si lo hiciste en Excel, todos los cálculos se suelen poner en los anexos. Entonces, si a alguien le interesa, o sea, si alguien la tiene clarísima de cómo calcula el error, ve la experiencia, vio cuánto me dio el error, listo, no le importa cómo lo calculé. Ahora, si justo le interesa ver por qué te dio ese número, bueno, puede ir a los anexos y encontrar los cálculos. Esa es la funcionalidad de los anexos. ¿Cómo tiene que ser la redacción? La redacción tiene que ser lo más clara y precisa que pueda, ¿sí? Y obviamente teniendo cuidado con la ortografía también. Y sobre todo, tiene que estar redactado de forma impersonal y empleando lenguaje técnico. La idea es que ustedes vayan practicando y acostumbrándose a poder escribir o redactar de forma técnica. A ver, ¿qué es esto que estoy diciéndoles yo acá? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense que ustedes en el informe de ahora me ponen, bueno, profe, en este trabajo al final terminamos midiendo con una regla que medía como mucho 1 milímetro. Imagínense eso en un informe. De técnico y impersonal no tiene nada. ¿Cómo deberían redactar eso correctamente? Bueno, deberían poner, en esta experiencia se realizó o se midió el objeto con una regla cuya precisión era 0,1 o 1 milímetro. ¿Se entiende? Es decir, emplear el lenguaje que hemos estado aprendiendo en clase y la forma de escribir. Yo no puedo poner, profe, final hicimos tal cosa. No, se realizó. Eso se llama redacción impersonal, en tercera persona. Así se redactan los trabajos, digamos, científicos. Bien, nunca se habla de nosotros ni me dio tal resultado, no. Es siempre impersonal. Entonces eso es lo que vamos a ir practicando. Y por último acá les dejo algo básico del formato, también, del documento. En el encabezado tiene que estar esta información, la asignatura y el número de trabajo, como mínimo. En el pie de página tiene que estar el número de página. Obviamente el texto tiene que estar justificado. Bien. Tiene que haber sangría en la primera línea. Tienen que utilizar el editor de fórmulas, si usan Word o si usan algún otro editor de texto, pero que tiene que tener editor de fórmulas, o sea, no pueden escribir las fórmulas a mano, ni insertar una foto, tienen que ya ir manejando de a poco el editor de fórmulas. Los márgenes tienen que ser armónicos, es decir, lo más prolijos posible. Yo acá les doy un ejemplo, si ustedes lo quieren cambiar un poquito no pasa nada, pero más o menos un poquito más grande el izquierdo, esto se suele hacer por el anillado, o cuando yo en una carpeta le pongo la perforo, por ejemplo, la carpeta, siempre el margen izquierdo es más grande para que se abra bien el trabajo. Y el resto de los márgenes, todos iguales, pueden ser 3 centímetros el izquierdo y 2 centímetros todos los otros. Y por último, lo que es formato de fuente y párrafo, no les voy a definir uno, pero sí lo que les digo que es importante es que sea homogéneo. O sea, si ustedes eligen un tipo de letra, que todo el trabajo tenga el mismo tipo de letra. No pueden estar cambiando el tipo de letra o el tamaño, ¿sí?, en el medio de un informe. De hecho, cuando se suele ver eso, se suele, digamos, el profe lo primero que piensa, acá copiaron y pegaron. Y acá viene el formato que traía de la página. Entonces, para eso, consejo siempre que copien y peguen sin formato. Pegado especial, texto sin formato, para que quede más prolijo y después le dan formato al trabajo para que quede todo uniforme. ¿Está? Y bueno, y por último, ahora que estamos en virtualidad, por lo menos, el formato impreso no va a ser requerido para la entrega, y formato virtual sí, me lo van a enviar. El nombre del archivo que me carguen en la UV, en la actividad que yo voy a poner para que entreguen el trabajo, por favor que tenga este formato. Entonces yo cuando descargo los trabajos, a mí me simplifica mucho poder diferenciar
qué trabajo práctico es, por eso le ponen TPL número tanto, grupo número tanto, curso 1K3 2022. ¿Sí? Separado por Profe, guiones. ¿el número de curso nos lo va a decir usted o No, el nosotros número de ahí? curso es 1K3. Ah, ok, ok, pensé por grupo de tipo, de Ah, cada y grupo. el número de grupo lo van a saber ustedes porque yo le voy a poner la actividad de Moodle para elegir grupos. Ah, Yo buenísimo. van a aparecer 12 grupos y ustedes tienen que elegir a cuál van. ¿Sí? Para eso yo les pido que sean responsables. Como les decía, en otro grupo, en otro curso, me dijeron que ya en otra materia habían usado ese recurso que tiene Moodle y se había armado lío porque algunos se habían metido en un grupo donde ya había otros compañeros y no estaban con esos compañeros, entonces tuvieron que hacer, no sé, un lío para que se fueran del grupo. Bueno, eh, ustedes seguro tienen un grupo de WhatsApp, entonces yo les pido que de alguna forma se organicen para armar los grupos y una vez que estén armados, entran todos a la UB y eligen en el grupo en el que están. ¿Sí? Por ahí tengo pocas pulgas yo con esas cosas que suelen pasar con los grupos, porque creo que ya son granos, ¿eh? Esto no es un secundario. A veces viene, a ver, cosas que no me gustan. Que venga un grupo o que venga alguien y me diga, profe, a mí me sacaron de la carátula porque dicen que no hice nada, pero yo en realidad sí hice. Bueno, no, o sea, esas cosas son para el secundario. Acá en la universidad, gente, ustedes definen el grupo y es responsabilidad de ustedes que trabajen. O sea, yo sé que no todos trabajan, son grupos grandes, no soy sonso y yo he sido también alumno, y sé que cuando los grupos son grandes, sobre todo, no todos trabajan de la misma manera. Bueno, lamentablemente, estas son las circunstancias. O sea, tener un grupo de 190 personas no es normal y no es lo que debería ser. Pero bueno, es lo que nos toca. Entonces, organicémonos y tratemos de hacer las cosas lo mejor posible. Y si hay alguno que trabaja más que otro, no se preocupe que el que trabajó menos en el parcial no le va a ir bien. Esa es la realidad. Pero no discutamos por soncera, o sea, eh, divídanse en grupo. Yo después sí lo que voy a hacer es, les voy a ir habilitando la opción de elegir los grupos para cada trabajo práctico, porque si no, durante el año no suele pasar, me ha pasado, que tengo grupos de 11, 12 personas y grupos donde a lo mejor abandonaron todos o queda uno solo, dos. Entonces, ¿qué hacemos? No son fijos los grupos. O sea, para el trabajo práctico número 2, vuelvo a habilitar la opción de elegir el grupo para que si hay algún movimiento entre ustedes, lo hagan. Yo no tengo problema. Total, aprovechamos la idea del Moodle de que es automático. Entonces, ustedes eligen el grupo y después cuando a mí me entregan el trabajo, ya están ustedes separados por grupo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Sí. ¿El informe es uno por grupo o todos tenemos que subir un informe? No, el Moodle lo que tiene es que yo les voy a subir dos actividades. Una que van a ver usted que va a decir elección de grupo y otra que es el trabajo práctico. Esa actividad del trabajo práctico depende de la elección de grupo. Entonces, en el momento en el que ustedes se cargan en un grupo, después cuando lo entregan, automáticamente uno solo lo tiene que entregar y automáticamente a mí me figura como que todas las personas de ese grupo entregaron ese trabajo. Y yo después le cargo Bien, la nota a uno de ustedes y se le carga a todos. O sea, es mucho más sencillo. está bueno. De 10. Eh, Aclaración importante, yo eso le voy a dar una fecha a esa actividad para elegir el grupo, lo voy a dejar habilitado hasta un día antes, 2 días antes de la entrega del trabajo. No se olviden de cada uno de ustedes entrar y elegir en qué grupo están, porque si no se van a quedar fuera del grupo. Y después yo calculo que los puedo agregar después manualmente, pero va a ser un lío después agregarlo manualmente, porque no sé si se les va a cargar, digamos, el trabajo. Entonces, porfa, cuando vean el tema yo no sé si entran seguido a la UB, pero no se cuelguen en entrar y elegir el grupo en el que están. Por ahí, si tienen el WhatsApp, cuando ustedes vean que yo ya subí las cosas y ya tengan los grupos armados, eh, háganse acordar entre ustedes de elegir el grupo.
de anotarse en Moodle. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? A ver, yo no sé estas preguntas del chat, si hay alguna. Sí, los recursantes lo que tienen que hacer es enviarme por correo print de pantalla de su autogestión, donde se vea el nombre de ustedes, o sea, que realmente son ustedes, el año que cursaron física y entran a la materia física y mostrarme las notas. Si están las notas ahí de los trabajos, los damos por aprobado. Si por alguna casualidad la cursaron conmigo hace, digamos, otro año, me avisan y yo busco las notas directamente en los archivos míos. ¿Sí? Salvo que quieran hacer el trabajo otra vez. O sea, si me dicen la cursaron hace 4 o 5 años, no se acuerdan nada, háganlos a los trabajos, no se vuelvan locos tampoco. Ahora, si le cursaron el año que viene, no tiene sentido. Y de paso también disminuimos un poco la cantidad de compañeros de los grupos. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Voy a cortar la grabación así no queda muy largo la consigna del trabajo. Y bueno, ya estamos en hora, pero no sé si alguno tiene alguna duda. Profe, Lo vemos, sí. nosotros entonces con las dos clases que vos diste, y bueno, y ese PowerPoint y lo teórico también, ya estamos como para hacer ese trabajo práctico, ¿no? Claro, Ya sí, no vamos a sí. necesitar buscar nada de ningún lado, ni... No, no. Simplemente elegir el instrumento. Ah, no me dio tiempo, lo podemos ver la clase que viene, si no, eh, me hubiera gustado mostrarle, más allá de que no vayamos al laboratorio a medir con el calibre, me hubiera gustado explicarles cómo se mide con un calibre. Lo podemos ver la clase que viene. eh, a De eso. una. ¿Mm? Si hay un grupo, alguno de ustedes que sabe manejar un calibre y consigue un calibre, pueden tranquilamente usarlo para el trabajo, ¿sí? Si no, usen una regla, no hay problema. Eh, bueno, ¿alguna otra cosita? Profe, disculpe, ¿tenemos que especificar con qué medimos? Tipo, en Claro, sí, cada... sí, en el Bien, bien. trabajo ponen con qué, cuál es la precisión, pueden subir una foto del instrumento. Sí, al informe, los contenidos que yo les pongo ahí son los mínimos, pero ustedes traten después de, obviamente, eh, hacerlo lo más detallado posible. No quiero que guitarren, o sea, no hace falta, el trabajo no tiene que tener 30, 40 hojas, al contrario. Conclusión, 3 renglones, clarísimo. Se cumplió el objetivo, pudimos se, se realizó el proceso de medición, se corroboró, digamos, se pudo determinar el error de la medición, y después pueden poner, eh, sería óptimo poder repetir la experiencia con un instrumento con mejor, con una mejor apreciación, o comparar el resultado con otro instrumento, y listo. Sean Profe, concisos, sí. y en el caso de no tener un instrumento tan preciso, porque no todos contamos con eso, puede ser cualquier tipo de instrumento siendo que Sí, una mida, o regla. sea que, claro, por eso. Sí, 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 Ah, sí. bueno, En esos gracias. casos que yo decía que les conviene elegir a lo mejor un objeto más que no sea tan uniforme, cosa de que no les den todos los resultados iguales. Ujú. Si usan una regla, usen algo distinto o midan, como les decía, a lo mejor algo, el mismo objeto pero distinto entre ustedes, cosa que también de diferente, eso no hay problema. Ahí les pongo el correo. Ahí está el correo en el chat. Supongo que para cualquier duda o bueno, para enviarme lo que les decía los recursantes. Bueno, gente, creo que estamos por hoy. Recuerden que también les dejé
el tema este de espejos planos, ¿sí? En la UV, para que puedan avanzar un poquito, lo miran al video y si hay dudas me preguntan la clase que viene. ¿Mm? Felices Pascua, descansen, estudien. Nos vemos, profe, suerte. Chao, suerte. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que tenga buen Chao, día. profe, nos vemos. Chao, chao.